An all-new season of The Secret Lives of Mormon Wives is now streaming on Hulu and Hulu on Disney+. Mom Talk has just been blowing up. Whitney and Jen are on Dancing with the Stars. Taylor is a bachelorette. Saying that out loud is crazy. Like, that is huge. But all the cool opportunities could pull us apart. It's causing issues in everyone's marriage. My whole world is falling apart right now. It's chaos. Watch the Hulu original series, The Secret Lives of Mormon Wives, now streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Un descubrimiento inesperado ha sacado a la luz nuevos detalles sobre uno de los personajes más intrigantes del Nuevo Testamento, Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol. Aunque conocido por ser el autor del primer evangelio, su vida y legado han estado rodeados de misterio durante siglos. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado aspectos fascinantes de su papel en la comunidad cristiana primitiva, su conversión radical y su impacto en la difusión del mensaje de Jesús. ¿Quién era realmente Mateo, y cómo su historia personal influyó en su relato del Evangelio? En esta exploración, desvelaremos los secretos de su vida, analizaremos su contribución a la teología cristiana y descubriremos cómo su legado continúa inspirando a creyentes de todo el mundo hoy en día. Acompáñanos en este viaje para descubrir la historia detrás de uno de los pilares clave de la fe cristiana. El Evangelio de Mateo es uno de los textos más fundamentales del Nuevo Testamento, ampliamente conocido por su detallada narración de la vida y enseñanzas de Jesús. Este Evangelio ofrece un enfoque muy particular en la relación de Jesús con la ley judía, la conexión con las profecías del Antiguo Testamento y las instrucciones para la vida de los primeros cristianos. Sin embargo, más allá de sus enseñanzas familiares, el Evangelio de Mateo guarda secretos ocultos y verdades prohibidas que, a lo largo de los siglos, han generado numerosas especulaciones y debates entre estudiosos, teólogos y místicos. Estos aspectos menos conocidos revelan un lado más profundo y enigmático de este texto sagrado, y sugieren que hay dimensiones espirituales y teológicas que han sido ignoradas, silenciadas, o incluso deliberadamente ocultadas. ¿Qué secretos y misterios se esconden en las palabras de Mateo? ¿Qué verdades prohibidas pueden haber sido suavizadas o reprimidas a lo largo de la historia cristiana? En este análisis detallado, desentrañaremos las capas más profundas del Evangelio de Mateo, explorando los aspectos históricos, culturales y espirituales que pueden haber sido malinterpretados, o directamente suprimidos por las autoridades religiosas. Acompáñanos en este recorrido por uno de los textos más influyentes de la Biblia, donde descubriremos los enigmas ocultos que podrían cambiar nuestra comprensión de la fe cristiana y su relación con las enseñanzas de Jesús. Tradicionalmente, se ha creído que el Evangelio fue escrito por Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Antes de su encuentro con Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos, una ocupación despreciada por los judíos de la época, ya que los recaudadores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano y eran vistos como traidores que se aprovechaban de su propio pueblo. Este detalle sobre el trasfondo de Mateo es fundamental para comprender el enfoque único de su Evangelio. El relato de su conversión radical, cuando dejó su lucrativa carrera para seguir a Jesús, otorga un contexto fascinante a sus escritos.
Mateo no solo escribió desde la perspectiva de alguien que fue testigo de los milagros y enseñanzas de Jesús, sino también desde el punto de vista de un hombre que comprendió la importancia del perdón, la gracia y la redención personal. Esto podría explicar por qué su evangelio, más que cualquier otro, se centra tanto en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la conexión entre la ley de Moisés y las enseñanzas de Jesús. Pero, es posible que Mateo, con su pasado como recaudador de impuestos y su enfoque en la transformación espiritual, estuviera insinuando algo más profundo sobre la naturaleza del reino de Dios y la relación de Jesús con las instituciones de poder de su tiempo. El Evangelio de Mateo fue escrito con un claro objetivo: dirigirse a un público predominantemente judío. Esto se refleja en la abundancia de referencias a las profecías del Antiguo Testamento y la manera en que Mateo retrata a Jesús como el cumplimiento del Mesías prometido. A lo largo de su Evangelio, Mateo se esfuerza en demostrar cómo cada aspecto de la vida de Jesús cumplió una profecía del Antiguo Testamento, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Este enfoque en el público judío es clave para desentrañar algunos de los secretos ocultos de Mateo. A diferencia de Marcos, Lucas o Juan, Mateo escribe desde una perspectiva judía profundamente arraigada, lo que significa que utiliza símbolos y referencias que solo aquellos familiarizados con las tradiciones judías podrían entender completamente. Sin embargo, su insistencia en que Jesús es el Mesías largamente esperado no fue bien recibida por todos, y muchos líderes religiosos de la época consideraron las enseñanzas de Mateo y Jesús como peligrosamente subversivas. Es posible que algunas de las enseñanzas de Jesús hayan sido silenciadas o reinterpretadas por las autoridades religiosas posteriores debido a sus implicaciones revolucionarias. El judaísmo juega un papel crucial en el Evangelio de Mateo. Este texto es conocido por su intento de conectar de manera sistemática la figura de Jesús con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La genealogía de Jesús, el relato de su nacimiento, su ministerio público y su crucifixión son presentados como el cumplimiento de las promesas y profecías hechas a Israel. Mateo, más que ningún otro evangelista, está interesado en demostrar que Jesús es el Mesías esperado. No obstante, algunos estudiosos modernos sugieren que Mateo podría haber reinterpretado ciertas profecías para ajustarlas a la narrativa de Jesús. Esta influencia del judaísmo en Mateo plantea preguntas importantes. ¿Hasta qué punto Mateo estaba transmitiendo un mensaje literal de las Escrituras y hasta qué punto estaba intentando revelar verdades espirituales más profundas? ¿Qué influencias judías esotéricas o apocalípticas podrían haber sido suavizadas o eliminadas con el tiempo, dejando solo una versión más aceptable para las autoridades religiosas? El Evangelio de Mateo comienza con una extensa genealogía de Jesús, trazando su linaje desde Abraham hasta José, el esposo de María. Esta genealogía es fundamental porque conecta a Jesús con los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, especialmente con el rey David, lo que refuerza su legitimidad como el Mesías esperado. Sin embargo, la genealogía de Mateo difiere significativamente de la que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Mientras que ambos trazan el linaje de Jesús, lo hacen de manera diferente, lo que ha llevado a siglos de debate sobre las razones detrás de estas discrepancias. Algunos estudiosos sugieren que estas diferencias en las genealogías no son meros errores, sino que reflejan una agenda teológica. Mateo podría haber estado intentando enfatizar ciertos aspectos del linaje de Jesús que tenían un significado espiritual más profundo, mientras que Lucas se centraba más en un relato histórico detallado.
¿Qué secretos podría estar insinuando Mateo a través de su genealogía? ¿Por qué algunos nombres clave están presentes en su versión y no en la de Lucas, y viceversa? Otra característica inusual de la genealogía de Mateo es la inclusión de varias mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. En la tradición judía, las genealogías rara vez incluían a mujeres, lo que hace que su aparición en esta lista sea sorprendente. Cada una de estas mujeres tiene una historia compleja y, en algunos casos, polémica, lo que ha llevado a muchos a preguntarse por qué Mateo decidió incluirlas. Una posible explicación es que Mateo estaba utilizando estas historias para subrayar un mensaje espiritual más profundo, que el plan de Dios incluye a todos, incluso a aquellos que han sido marginados o que han cometido errores. Sin embargo, algunos creen que la inclusión de estas mujeres podría estar insinuando verdades más oscuras o prohibidas sobre la naturaleza del linaje mesiánico. ¿Qué representaban estas mujeres para Mateo y qué secretos estaba tratando de revelar a través de sus historias? Al examinar la genealogía de Mateo, algunos estudiosos han señalado que varios nombres que deberían aparecer según los registros del Antiguo Testamento están ausentes. Esto ha llevado a teorías de que Mateo podría haber estado tratando de destacar ciertos nombres o eventos a la vez que omite deliberadamente otros. ¿Podría esta omisión estar relacionada con verdades espirituales que Mateo consideraba demasiado peligrosas o controvertidas para incluir abiertamente? Este detalle aparentemente menor puede ser una pista importante para desentrañar algunos de los secretos ocultos de Mateo. Si estaba dispuesto a omitir o modificar ciertos aspectos de la genealogía de Jesús, ¿qué más podría haber alterado o velado en su relato? ¿Estaba Mateo tratando de transmitir un mensaje más simbólico o esotérico a través de su selección de nombres? Una de las características más destacadas del Evangelio de Mateo es su insistencia en que el nacimiento de Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Desde el uso de Isaías 7, versículo 14, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo», hasta la referencia a Miqueas 5, versículo 2 sobre el nacimiento en Belén, Mateo se esfuerza por mostrar que Jesús es el Mesías esperado. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que Mateo pudo haber reinterpretado estas profecías para ajustarlas a la narrativa de Jesús. Este enfoque plantea preguntas interesantes sobre la relación entre la profecía y su cumplimiento. ¿Estaba Mateo simplemente transmitiendo las profecías tal como se entendían en su tiempo, o estaba revelando algo más profundo sobre el plan de Dios? ¿Podría haber utilizado estas profecías para señalar verdades espirituales ocultas que solo unos pocos estarían preparados para entender? Una de las características más enigmáticas del relato del nacimiento de Jesús en Mateo es la visita de los magos. Mientras que el Evangelio de Lucas se centra en los pastores, Mateo incluye a estos misteriosos visitantes del Oriente. Los magos, a menudo traducidos como sabios o astrólogos, trajeron oro, incienso y mirra como regalos para el niño Jesús. Pero, ¿quiénes eran realmente estos magos? ¿Y por qué Mateo los incluyó en su relato cuando los otros evangelios no los mencionan? Algunos creen que los magos eran representantes de una tradición espiritual oculta, posiblemente conectada con el zoroastrismo u otras corrientes místicas orientales. Otros sugieren que su aparición es un indicio de que el mensaje de Jesús no estaba destinado solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Sin embargo, su identidad sigue siendo un misterio, lo que ha llevado a especulaciones sobre lo que Mateo podría haber estado insinuando a través de su inclusión. En el Evangelio de Mateo, José juega un papel importante en la historia del nacimiento de Jesús.
A diferencia de otros evangelios, Mateo pone un énfasis especial en las acciones de José, desde su decisión de no repudiar a María hasta su papel en la protección de Jesús durante la huida a Egipto. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que el papel de José podría tener implicaciones más profundas de las que generalmente se reconocen. José, como descendiente directo del rey David, era el eslabón que conectaba a Jesús con la línea davídica y las promesas mesiánicas. Pero más allá de esto, algunos creen que José podría simbolizar una figura espiritual o arquetípica dentro del relato de Mateo. ¿Qué verdades ocultas podría estar revelando Mateo a través del papel de José en la historia del nacimiento de Jesús? El Sermón del Monte es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio de Mateo, y dentro de él se encuentran las bienaventuranzas, que ofrecen promesas a los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran y otros. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que las bienaventuranzas podrían contener un simbolismo más profundo que va más allá de su significado literal. Las bienaventuranzas pueden haber sido un mensaje cifrado, destinado a aquellos que estaban espiritualmente avanzados y capaces de comprender su verdadero significado. Al igual que las parábolas, las bienaventuranzas parecen ofrecer enseñanzas sencillas en la superficie, pero aquellos que profundizan en su simbolismo pueden descubrir verdades espirituales ocultas que revelan el verdadero propósito del reino de Dios. A lo largo de los siglos, místicos y teólogos han encontrado capas más profundas de significado en el Sermón del Monte. Algunos creen que este sermón es mucho más que una simple instrucción ética. Detrás de las palabras de Jesús hay una enseñanza espiritual avanzada que solo puede ser comprendida por aquellos que están preparados espiritualmente para recibirla. Esta enseñanza avanzada incluye conceptos sobre la ley kármica, el poder del perdón y el uso de la oración para alcanzar estados elevados de conciencia. La espiritualidad oculta de las enseñanzas de Jesús puede haber sido conocida por algunos de sus seguidores más cercanos, pero fue oscurecida o suprimida a medida que el cristianismo se institucionalizó. ¿Es posible que el Sermón del Monte contenga un mensaje cifrado que solo unos pocos podían entender completamente? El Evangelio de Mateo destaca la relación de Jesús con la ley de Moisés de una manera única. En Mateo 5, versículo 17, Jesús dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Sin embargo, algunos pasajes del sermón parecen señalar una reinterpretación radical de la ley que pudo haber sido vista como peligrosa o subversiva por las autoridades religiosas de la época. El énfasis de Jesús en la ley interior y el espíritu de la ley, en lugar de su cumplimiento literal, fue un enfoque revolucionario que podría haber sido malinterpretado o rechazado por los líderes religiosos. Mateo parece sugerir que, aunque Jesús respetaba la ley, también estaba revelando una verdad más profunda sobre su verdadero propósito: llevar a las personas hacia una transformación espiritual, no simplemente hacia una observancia externa. ¿Qué otras verdades radicales sobre la ley podría haber estado insinuando Mateo en este pasaje? Las parábolas de Jesús en el Evangelio de Mateo son historias aparentemente sencillas en la superficie, pero contienen verdades espirituales más profundas para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Estas historias son una de las herramientas más poderosas de Jesús para transmitir enseñanzas espirituales profundas de manera accesible, pero también para ocultarlas de aquellos que no estaban espiritualmente preparados para recibirlas. Al utilizar parábolas, Jesús estaba ofreciendo enseñanzas crípticas que solo aquellos con una mente abierta y un corazón receptivo podían entender completamente.
Esta forma de enseñanza permitió a Jesús transmitir secretos del reino de los cielos sin provocar una confrontación directa con las autoridades religiosas que podrían haber considerado sus enseñanzas peligrosas. ¿Qué secretos espirituales ocultaba Jesús en estas aparentemente simples historias? Una de las parábolas más enigmáticas de Mateo es la del trigo y la cizaña, Mateo 13, versículos del 24 al 30. En esta historia, Jesús describe cómo un enemigo siembra cizaña entre el trigo, pero los siervos del dueño del campo son instruidos para dejar crecer ambas plantas juntas hasta la cosecha, cuando serán separadas. Aunque esta parábola es generalmente interpretada como una enseñanza sobre el juicio final, algunos estudiosos creen que podría estar señalando una lucha espiritual oculta entre el bien y el mal dentro de la iglesia misma. Esta interpretación sugiere que Mateo estaba revelando una verdad oculta sobre la naturaleza del reino de los cielos. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xal'atath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Available now at worldofwarcraft.com. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Que el mal y el bien coexisten hasta que llegue el momento del juicio. Esta parábola, entonces, no es solo una advertencia para los individuos, sino también para la comunidad de fe. ¿Podría Mateo haber estado insinuando que incluso dentro de la iglesia primitiva, existía una batalla espiritual invisible que solo sería revelada al final de los tiempos? En Mateo 13, versículos del 10 al 17, los discípulos le preguntan a Jesús por qué utiliza parábolas para enseñar, y su respuesta es reveladora: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Este pasaje ha llevado a muchos a especular que las parábolas de Jesús no solo fueron diseñadas para enseñar, sino también para ocultar verdades espirituales de aquellos que no estaban listos para recibirlas. Jesús revela que las parábolas son tanto una herramienta para iluminar a los que buscan la verdad como un medio para mantener ciertas verdades fuera del alcance de los que no están espiritualmente preparados. Este doble propósito sugiere que las enseñanzas de Jesús contenían verdades esotéricas que solo aquellos con una cierta madurez espiritual podían comprender plenamente. ¿Qué otras enseñanzas ocultas estaban escondidas en las parábolas de Mateo, esperando a ser descubiertas por aquellos con el discernimiento adecuado? Algunos estudiosos han sugerido que Mateo pudo haber sido influenciado por los esenios, una secta judía que vivía en comunidades apartadas y que estaba profundamente comprometida con la pureza espiritual, el celibato y la vida comunitaria. Los esenios, que también esperaban la llegada de un Mesías, compartían ciertas creencias y prácticas que parecen resonar en el Evangelio de Mateo.
Por ejemplo, el énfasis de Mateo en la justicia, la pureza del corazón y el desapego de los bienes materiales tiene paralelismos con las enseñanzas esenias. ¿Podría Mateo haber estado influenciado por esta comunidad mística? ¿Qué influencias esotéricas podrían haber filtrado en su evangelio a través de esta conexión oculta? Ciertas enseñanzas de Jesús en Mateo, como el énfasis en la vida en comunidad, el desapego material y la pureza espiritual, tienen paralelismos sorprendentes con las creencias esenias. Los esenios practicaban una forma de vida extremadamente devota, apartada del mundo, y se consideraban los hijos de la luz, una comunidad apartada para Dios. De manera similar, Mateo destaca la importancia de la pureza de corazón y la dedicación total a Dios en las enseñanzas de Jesús. Estas similitudes han llevado a algunos a especular que Mateo, o los primeros seguidores de Jesús, podrían haber tenido una conexión más profunda con los esenios de lo que generalmente se reconoce. ¿Podría haber habido una influencia directa o indirecta de esta comunidad mística en la enseñanza de Jesús y en el Evangelio de Mateo? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran ha arrojado nueva luz sobre el contexto judío en el que vivió Jesús, y muchos estudiosos han señalado sorprendentes similitudes entre los escritos de Qumran y el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, el concepto de una comunidad de justos que espera el juicio de Dios y vive de acuerdo con una estricta pureza espiritual tiene paralelismos tanto en los escritos esenios como en las enseñanzas de Mateo. Aunque no hay evidencia directa de que Mateo estuviera relacionado con los esenios, la presencia de estas similitudes ha llevado a especulaciones sobre una posible conexión entre las enseñanzas de Jesús y las creencias esotéricas de los esenios. ¿Podría el Evangelio de Mateo haber sido influenciado por las enseñanzas de esta secta mística? Y si es así, ¿qué verdades espirituales ocultas podrían haber sido transmitidas a través de su relato? Una de las características más intrigantes del Evangelio de Mateo es su uso exclusivo de la frase reino de los cielos en lugar de reino de Dios, que se encuentra en los otros evangelios. Este cambio sutil ha llevado a teorías sobre por qué Mateo eligió esta expresión y qué significa realmente. Algunos creen que Mateo estaba intentando enfatizar la naturaleza espiritual del reino, en lugar de una entidad física o política. El uso de la frase reino de los cielos sugiere que Mateo entendía el reino como una realidad espiritual que está presente aquí y ahora, pero que solo puede ser experimentada por aquellos que han sido espiritualmente transformados. Esta enseñanza radical podría haber sido mal interpretada o incluso considerada peligrosa por aquellos que esperaban un Mesías político que restaurara el reino físico de Israel. Para Mateo, el reino de los cielos no es solo una promesa futura, sino una realidad espiritual presente que puede ser experimentada por aquellos que siguen a Jesús. Esta enseñanza contrasta con las expectativas comunes de un reino terrenal y político que restauraría el poder de Israel. En lugar de eso, Mateo sugiere que el reino de los cielos es una dimensión espiritual que trasciende las estructuras terrenales. Este enfoque en el reino como una realidad espiritual fue probablemente incomprendido por muchos en la época de Mateo, y podría haber sido considerado una enseñanza radical que desafiaba las nociones tradicionales de lo que significaba la venida del Mesías. Es posible que Mateo estuviera revelando verdades espirituales ocultas sobre el reino que fueron ignoradas o silenciadas por las autoridades religiosas. En Mateo 16, versículo 19, Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, una frase que ha generado numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos creen que estas llaves representan una autoridad espiritual dada a Pedro y, por extensión, a la Iglesia.
Sin embargo, otros sugieren que estas llaves podrían simbolizar un conocimiento espiritual más profundo, un secreto esotérico que solo unos pocos selectos están destinados a poseer. Este concepto de las llaves ha sido objeto de especulación mística, con algunos argumentando que representan un acceso especial al reino espiritual de Dios, una verdad prohibida que solo aquellos con el discernimiento adecuado pueden comprender. ¿Podría Mateo estar insinuando un conocimiento oculto que se le dio a Pedro y que ha sido transmitido de manera secreta a lo largo de los siglos? En Mateo 17 se relata la transfiguración de Jesús, donde su gloria divina fue revelada a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En esta visión, Jesús aparece en su forma glorificada, conversando con Moisés y Elías. Este evento ha sido interpretado como una manifestación sobrenatural del poder divino de Jesús, pero algunos creen que podría contener un significado aún más profundo. La transfiguración ha sido vista por algunos místicos como un portal momentáneo a la dimensión divina, un vistazo al reino de los cielos en su plenitud. Esta visión podría haber sido una experiencia de revelación espiritual para los discípulos, mostrando no solo la divinidad de Jesús, sino también la naturaleza trascendental del reino que estaba proclamando. ¿Es posible que Mateo estuviera revelando un secreto sobre la verdadera naturaleza de Jesús y su misión en este evento sobrenatural? La aparición de Moisés y Elías en la transfiguración ha sido objeto de mucho debate. ¿Por qué estos dos personajes específicos aparecen junto a Jesús en este momento clave? Moisés, el dador de la ley, y Elías, el profeta que nunca murió, representan la ley y los profetas, los pilares fundamentales de la fe judía. Su presencia en la transfiguración sugiere que Jesús es la culminación de la ley y los profetas, el cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, algunos creen que la aparición de Moisés y Elías podría tener un simbolismo aún más profundo. Estos dos personajes podrían representar el pasado y el futuro de la revelación divina, con Jesús actuando como el puente que une ambas eras. La transfiguración, entonces, no solo fue una manifestación de la gloria de Jesús, sino una revelación de su papel en el plan divino para la salvación del mundo. Algunos estudiosos creen que la transfiguración fue más que una visión de la gloria de Jesús, fue un vistazo al reino de los cielos en su plenitud. Este evento podría haber sido una revelación del futuro glorioso que espera a los seguidores de Jesús, una promesa de que aquellos que permanecen fieles también experimentarán esta transformación gloriosa. Mateo parece sugerir que el reino de los cielos no es simplemente un evento futuro, sino una realidad que ya está presente en la persona de Jesús. La transfiguración, entonces, no solo fue una visión milagrosa, sino una revelación de la verdadera naturaleza del reino que Jesús estaba proclamando. ¿Qué otras verdades ocultas podría estar revelando Mateo a través de este evento sobrenatural? Aunque el Evangelio de Mateo comparte muchas historias con los Evangelios de Marcos y Lucas, hay diferencias significativas en la forma en que relata ciertos eventos. Estas diferencias han llevado a siglos de debate sobre las fuentes de Mateo y por qué eligió omitir o modificar ciertas historias. Algunos creen que Mateo estaba tratando de transmitir un mensaje teológico único que reflejaba su comprensión particular de Jesús y su misión. Estas diferencias también pueden sugerir que Mateo estaba revelando verdades espirituales que los otros evangelios no capturaron completamente. ¿Qué secretos ocultos podría estar insinuando Mateo a través de sus omisiones y modificaciones?
podría estar revelando una versión más esotérica de la vida y enseñanzas de Jesús que fue suprimida o suavizada en los otros evangelios? Algunos teólogos creen que el Evangelio de Mateo pudo haber sido una fuente para el Evangelio de Lucas, lo que sugiere que las verdades contenidas en Mateo eran fundamentales para los primeros cristianos. Si este es el caso, entonces las enseñanzas y relatos de Mateo habrían tenido un impacto profundo en la formación de la doctrina cristiana temprana. Esto plantea preguntas interesantes sobre la relación entre los evangelios y cómo Mateo pudo haber influido en la comprensión de la fe cristiana. ¿Qué verdades espirituales contenidas en Mateo fueron transmitidas a través de otros evangelios, y qué enseñanzas únicas podrían haber sido suprimidas o modificadas a medida que la Iglesia primitiva desarrollaba su teología? Aunque el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan son diferentes en estilo y enfoque, ambos contienen verdades místicas y espirituales profundas. Mientras que Mateo se centra en el cumplimiento de las profecías y la enseñanza ética de Jesús, Juan presenta a Jesús como el Verbo divino, la encarnación de la sabiduría divina. A pesar de sus diferencias, algunos creen que estos dos evangelios comparten una conexión oculta. Esta conexión podría sugerir que ambos evangelistas estaban revelando diferentes aspectos de una misma verdad espiritual. Es posible que Mateo y Juan estuvieran transmitiendo un mensaje místico sobre la naturaleza de Jesús y el reino de Dios que fue suavizado o reinterpretado en otros evangelios. ¿Qué verdades esotéricas podría estar revelando Mateo que se alinean con las enseñanzas más místicas de Juan? El Evangelio de Mateo destaca el tema del juicio final de manera más prominente que los otros evangelios. En Mateo 25, versículos del 31 al 46, Jesús describe cómo separará a los justos de los injustos en el día del juicio, utilizando la imagen de un pastor que separa a las ovejas de los cabritos. Este pasaje ha sido interpretado como una advertencia solemne sobre las consecuencias eternas del comportamiento humano, y su énfasis en las obras de misericordia sugiere que Mateo veía la fe y las acciones como inseparables. Sin embargo, algunos creen que este pasaje contiene un significado más profundo relacionado con el destino de la humanidad y el reino de los cielos. ¿Podría Mateo estar revelando una verdad espiritual más allá de las imágenes literales del juicio? ¿Qué enseñanzas ocultas sobre el reino de Dios y el destino final de la humanidad podrían estar presentes en este relato? En Mateo 25, Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, que trata sobre la preparación para la venida del reino de los cielos. En esta historia, 5 de las vírgenes están preparadas con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo están y, como resultado, se quedan fuera de la boda. Esta parábola ha sido vista como una advertencia para aquellos que no están espiritualmente preparados para la llegada del reino. Algunos teólogos sugieren que la parábola de las 10 vírgenes es más que una simple advertencia. Podría ser una alegoría de las verdades espirituales ocultas que solo aquellos que están preparados y despiertos pueden recibir. ¿Podría Mateo estar sugiriendo que solo aquellos que están espiritualmente iluminados pueden entrar en el reino de los cielos? ¿Qué significados más profundos podrían estar ocultos en esta parábola aparentemente sencilla? La parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25 es una de las imágenes más poderosas del juicio final en los evangelios. En este relato, Jesús separa a las ovejas, los justos, de los cabritos, los injustos, basándose en cómo trataron a los más necesitados. Aunque esta parábola ha sido interpretada como una advertencia sobre el juicio final,
Algunos estudiosos creen que contiene un significado más profundo relacionado con el juicio universal y el destino espiritual de la humanidad. El uso de las ovejas y los cabritos como símbolos podría estar relacionado con verdades espirituales más profundas sobre la naturaleza del alma y el proceso de purificación. ¿Podría Mateo estar revelando un conocimiento oculto sobre el juicio final y la división espiritual que ocurre en el alma humana? ¿Qué otras enseñanzas espirituales podrían estar presentes en esta poderosa imagen de juicio? A lo largo de su evangelio, Mateo recoge numerosas advertencias de Jesús dirigidas a los líderes religiosos de su tiempo, especialmente a los fariseos y saduceos. Estas advertencias, conocidas como los 7 ayes en Mateo 23, están cargadas de duras críticas contra la hipocresía, la corrupción espiritual y el abuso de poder. Jesús condena a los líderes religiosos por poner cargas pesadas sobre los demás, mientras ellos mismos no las llevan. Sin embargo, algunos creen que estas advertencias no estaban dirigidas solo a los líderes religiosos de su tiempo, sino que también contienen mensajes ocultos para las generaciones futuras. ¿Podría Mateo estar revelando una verdad prohibida sobre el peligro del poder religioso y la corrupción espiritual en todas las épocas? Estas advertencias, aunque específicas para el contexto histórico de Jesús, podrían tener un significado mucho más amplio que trasciende el tiempo y el lugar. Los 7 ayes o advertencias de Jesús en Mateo 23 son algunas de las críticas más duras que Jesús pronuncia en todo el Nuevo Testamento. Estas advertencias están dirigidas a los líderes religiosos que, según Jesús, son hipócritas que se enfocan en la apariencia externa de la religión mientras descuidan los aspectos más importantes de la justicia, la misericordia y la fe. Jesús los acusa de ser sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de muerte. Estos ayes pueden ser vistos como un llamado a la pureza espiritual, no solo para los líderes religiosos, sino para todos los creyentes. Jesús está advirtiendo que el verdadero seguimiento de Dios no se trata de cumplir con rituales externos, sino de transformar el corazón y vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos. Es posible que Mateo esté transmitiendo una advertencia espiritual oculta sobre los peligros de la hipocresía religiosa que sigue siendo relevante en la iglesia de hoy. Aunque Judas aparece en todos los evangelios como el traidor que entrega a Jesús a las autoridades, el Evangelio de Mateo proporciona detalles específicos sobre su traición que han llevado a algunas interpretaciones simbólicas más profundas. Mateo es el único evangelio que menciona el arrepentimiento de Judas y su decisión de devolver las 30 piezas de plata antes de ahorcarse, Mateo 27, versículos del 3 al 5. Esta descripción ha llevado a algunos a ver a Judas no solo como un traidor, sino como un símbolo de la traición espiritual que ocurre dentro del alma humana. Algunos creen que la figura de Judas podría representar más que un simple personaje histórico, podría ser un arquetipo de la lucha espiritual entre el bien y el mal dentro de cada persona. ¿Podría Mateo estar revelando una verdad prohibida sobre la traición espiritual que ocurre en la vida de cada creyente? ¿Qué otros simbolismos ocultos podría estar insinuando a través del relato de Judas? El Evangelio de Mateo presenta la crucifixión de Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Sin embargo, algunos elementos del relato, como el velo del templo que se rasga en dos, han sido vistos como símbolos de una verdad más profunda sobre la conexión directa entre la humanidad y lo divino. La muerte de Jesús en la cruz no solo fue un evento histórico, sino también un acto de reconciliación cósmica que abrió el camino para que los seres humanos tuvieran acceso directo a Dios.
Algunos teólogos han sugerido que la crucifixión de Jesús, tal como se presenta en Mateo, tiene un significado espiritual que va más allá de la expiación por los pecados. El rasgamiento del velo del templo, que separaba el lugar santísimo del resto del mundo, simboliza el fin de la separación entre lo sagrado y lo profano. ¿Podría Mateo estar revelando un secreto espiritual sobre la naturaleza del sacrificio de Jesús y su impacto en la estructura espiritual del universo? Uno de los eventos más enigmáticos en el relato de la crucifixión en Mateo es la mención de los cuerpos de los santos que resucitaron después de la muerte de Jesús, Mateo 27, versículos del 52 al 53. Este pasaje, que no se menciona en los otros evangelios, ha sido objeto de debate y especulación. Algunos creen que esta resurrección de los justos podría ser un símbolo de la victoria de Jesús sobre la muerte y su capacidad para otorgar vida eterna a sus seguidores. Sin embargo, otros sugieren que este evento podría tener un significado más profundo relacionado con el juicio final y la resurrección de los muertos. ¿Qué simboliza realmente la resurrección de estos santos? ¿Y por qué Mateo fue el único evangelista en incluir este detalle? ¿Podría Mateo estar insinuando verdades prohibidas sobre el destino de los justos después de la muerte? Otro detalle significativo en el relato de la crucifixión y resurrección en Mateo es el papel destacado que juegan las mujeres. Mateo destaca que las mujeres, especialmente María Magdalena y la otra María, fueron las primeras en presenciar la tumba vacía y en recibir la noticia de la resurrección de Jesús. En una cultura donde las mujeres no solían tener un papel prominente en los relatos históricos o religiosos, este detalle ha llevado a muchas reflexiones sobre el significado simbólico de su testimonio. Algunos creen que Mateo estaba revelando una verdad prohibida sobre el papel de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva. Aunque su testimonio fue crucial en la proclamación de la resurrección, el liderazgo femenino fue posteriormente marginado a medida que la Iglesia se institucionalizó. ¿Podría Mateo estar insinuando que las mujeres tenían un rol más importante en el plan divino de lo que se reconoció en las tradiciones posteriores? ¿Qué otras verdades sobre el papel de las mujeres en la fe cristiana podrían estar ocultas en este relato? En el Evangelio de Mateo, Jesús llama a sus 12 apóstoles y les da el poder de sanar a los enfermos y expulsar demonios. Este acto de empoderamiento espiritual ha sido visto como un reflejo de una misión divina más allá de las capacidades humanas ordinarias. Al conferirles este poder, Jesús no solo les estaba dando autoridad para realizar milagros físicos, sino también para llevar a cabo una misión espiritual de liberación y restauración. Sin embargo, algunos creen que este acto de empoderamiento contiene un simbolismo más profundo relacionado con el conocimiento espiritual oculto que Jesús transmitió a sus apóstoles. ¿Podría Mateo estar insinuando que los apóstoles recibieron más que una autoridad física, sino también un acceso a los misterios espirituales del reino de los cielos? ¿Qué otras verdades espirituales ocultas podrían estar asociadas con la misión de los 12? En Mateo 10, Jesús da instrucciones específicas a los apóstoles sobre cómo deben llevar a cabo su misión. Estas instrucciones incluyen detalles sobre cómo comportarse, qué llevar consigo y cómo tratar con aquellos que rechazan su mensaje. Aunque estas instrucciones parecen prácticas en la superficie, algunos estudiosos sugieren que podrían contener enseñanzas espirituales más profundas sobre el desapego material, la persecución espiritual y la misión divina. Estas enseñanzas podrían ser vistas como una preparación para la vida espiritual en el reino de los cielos, donde los apóstoles no solo serían llamados a sanar cuerpos, sino también a guiar almas.
Es posible que las instrucciones de Jesús a sus apóstoles contengan un simbolismo oculto sobre la naturaleza de la misión espiritual que les fue encomendada. Algunos creen que los apóstoles en el Evangelio de Mateo representan no solo figuras históricas, sino también arquetipos espirituales que reflejan diferentes aspectos de la misión divina en la tierra. Cada apóstol, con su personalidad y características únicas, podría simbolizar una faceta del viaje espiritual que todos los creyentes deben emprender. Por ejemplo, Pedro, como el líder de los apóstoles, representa la fe, mientras que Tomás, con sus dudas, simboliza la lucha interna por la creencia. Esta interpretación arquetípica sugiere que los apóstoles no solo eran seguidores de Jesús, sino también representaciones simbólicas de los desafíos y victorias espirituales que enfrentan todos los creyentes. ¿Podría Mateo estar utilizando las historias de los apóstoles para transmitir verdades espirituales ocultas sobre el viaje del alma hacia el reino de los cielos? Uno de los principales temas del Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Sin embargo, algunos creen que Mateo estaba revelando verdades más profundas sobre el Mesías que no eran evidentes a simple vista. A lo largo de su Evangelio, Mateo conecta a Jesús con figuras y eventos del Antiguo Testamento, sugiriendo que el papel de Jesús como Mesías fue mucho más que la simple realización de las profecías. Al presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel, Mateo también estaba insinuando que Jesús era la encarnación de una verdad espiritual oculta que solo aquellos con discernimiento espiritual podían comprender. ¿Podría Mateo estar revelando un secreto sobre la naturaleza del Mesías que fue pasado por alto por muchos de sus contemporáneos? ¿Qué otras verdades ocultas sobre la misión mesiánica de Jesús podrían estar presentes en su Evangelio? Mateo presenta a Jesús como el Mesías que debía sufrir antes de entrar en su gloria. Este concepto del Mesías sufriente era difícil de aceptar para muchos judíos en la época de Jesús, ya que esperaban un líder político y militar que liberara a Israel de la opresión romana. Sin embargo, Mateo insiste en que el sufrimiento de Jesús era una parte esencial de su misión mesiánica. Este concepto del Mesías sufriente podría contener un simbolismo oculto sobre el camino espiritual que todos los creyentes deben seguir. Al igual que Jesús, los seguidores de Cristo también deben estar dispuestos a sufrir y sacrificarse por el reino de los cielos. Es posible que Mateo estuviera revelando una verdad prohibida sobre la naturaleza del sufrimiento y su relación con la redención espiritual. A lo largo de su Evangelio, Mateo describe cómo Jesús a veces oculta su identidad mesiánica hasta que es el momento adecuado para revelarla plenamente. Esta dinámica entre lo oculto y lo revelado ha llevado a especulaciones sobre lo que Mateo podría estar sugiriendo acerca de la naturaleza misma del Mesías. Es posible que Mateo estuviera revelando que el Mesías no es solo un salvador físico, sino una figura espiritual que solo se puede entender plenamente a través de la revelación divina. Este concepto del Mesías oculto y revelado también podría estar relacionado con la idea de que la verdad espiritual no siempre es evidente para todos. Solo aquellos que están espiritualmente preparados pueden ver y comprender la verdadera naturaleza del Mesías y su misión. ¿Qué otras verdades espirituales podría estar insinuando Mateo a través de esta revelación gradual de la identidad de Jesús? Aunque Mateo es conocido principalmente como un recaudador de impuestos que fue transformado por Jesús, algunos estudiosos creen que hay más en su historia. ¿Podría Mateo haber tenido acceso a un conocimiento espiritual más profundo que solo reveló parcialmente en su Evangelio?
Su enfoque en las enseñanzas éticas de Jesús y en el cumplimiento de las profecías sugiere que tenía una comprensión profunda de la misión espiritual de Jesús y su conexión con el plan divino de salvación. Esta perspectiva ha llevado a algunos a ver a Mateo como una figura mística que utilizó su evangelio para transmitir verdades espirituales ocultas a aquellos que estaban preparados para recibirlas. ¿Qué otros conocimientos espirituales podría haber tenido Mateo, y cómo podrían estar reflejados en su evangelio? A lo largo de los siglos, han surgido teorías sobre enseñanzas de Mateo que fueron omitidas o suprimidas por las primeras autoridades religiosas. Estas enseñanzas podrían haber sido vistas como demasiado radicales o peligrosas para la estructura jerárquica de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, el enfoque de Mateo en la pureza espiritual, el juicio y la naturaleza del reino de los cielos podría haber sido suavizado para hacer sus enseñanzas más aceptables para un público más amplio. Algunas de las verdades más desafiantes contenidas en el Evangelio de Mateo, como la advertencia contra los líderes religiosos hipócritas y el énfasis en la justicia interna, podrían haber sido consideradas demasiado radicales para ser promovidas abiertamente. ¿Qué enseñanzas prohibidas de Mateo podrían haber sido eliminadas o reinterpretadas a lo largo de la historia de la Iglesia? El Evangelio de Mateo tuvo un impacto profundo en la formación de la doctrina cristiana temprana. Sus enseñanzas sobre el reino de los cielos, el juicio final y la misión de Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas fueron fundamentales para la Iglesia primitiva. Sin embargo, algunas de sus enseñanzas más desafiantes, como el énfasis en las obras de misericordia y la advertencia contra la hipocresía religiosa, fueron suavizadas con el tiempo. Este legado oculto de Mateo sugiere que su evangelio contiene verdades espirituales más profundas que aún no se han comprendido completamente. ¿Qué más queda por descubrir en este evangelio enigmático? ¿Qué otras verdades prohibidas podrían estar esperando a ser reveladas? En Mateo 24, Jesús ofrece lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos o discurso profético, donde habla del fin de los tiempos, las señales de su segunda venida y el juicio final. Este discurso es uno de los pasajes más enigmáticos de todo el Nuevo Testamento, lleno de simbolismos apocalípticos que han sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos a lo largo de los siglos. Algunos creen que Jesús estaba hablando no solo del fin de Jerusalén y el templo, sino también de un fin de los tiempos más universal, lleno de eventos cósmicos. Sin embargo, este discurso no siempre es interpretado de manera literal. Algunos estudiosos sugieren que Mateo podría estar revelando verdades espirituales sobre el fin de la era presente y el comienzo de una nueva era espiritual. ¿Podría el discurso del Monte de los Olivos ser más que una profecía sobre eventos futuros, un mensaje cifrado sobre la transformación espiritual que todos debemos experimentar? Mateo 24 contiene descripciones de señales que indican la llegada del fin de los tiempos, guerras, terremotos, hambrunas y falsos profetas. Aunque muchos han interpretado estas señales de manera literal, otros creen que Mateo estaba utilizando simbolismos para hablar de una transformación espiritual que debe ocurrir dentro de cada creyente. Las señales externas pueden reflejar una agitación interna, y el fin puede referirse al fin de la naturaleza carnal y el comienzo de una vida espiritual más profunda. Este enfoque simbólico del discurso profético sugiere que las señales del fin no son necesariamente eventos cataclísmicos externos, sino indicadores del cambio espiritual que está ocurriendo en el alma humana. ¿Podría Mateo estar sugiriendo que el verdadero fin de los tiempos es la culminación de un viaje espiritual que nos lleva a la unión con Dios? Al final del discurso profético,
Jesús describe cómo el Hijo del Hombre vendrá con poder y gloria para juzgar a las naciones. Esta imagen del juicio final es poderosa, pero algunos creen que tiene un significado espiritual más profundo. En lugar de un juicio literal al final de los tiempos, algunos teólogos sugieren que Mateo estaba hablando de un juicio espiritual continuo, en el que el Hijo del Hombre juzga nuestras almas basándose en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Este juicio espiritual podría estar ocurriendo dentro de cada uno de nosotros, mientras buscamos alinear nuestras vidas con los principios del reino de los cielos. Es posible que Mateo estuviera revelando un secreto sobre el juicio eterno, un proceso espiritual en el que todos estamos siendo juzgados constantemente por nuestras acciones y actitudes. A lo largo del Evangelio de Mateo, se destaca repetidamente la autoridad con la que Jesús enseñaba y realizaba milagros. Mateo 7, versículo 29 nos dice que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esta autoridad no era simplemente la de un maestro terrenal, se percibía como un poder divino que desafiaba las estructuras religiosas establecidas de su tiempo. Sin embargo, algunos creen que Mateo estaba insinuando algo más profundo sobre la naturaleza de la autoridad de Jesús. No solo tenía autoridad sobre las enseñanzas religiosas, sino también sobre el mundo espiritual. Sus milagros de sanación, el control sobre los elementos naturales y la expulsión de demonios sugieren que Jesús poseía un poder que trascendía el ámbito humano. ¿Podría Mateo estar revelando un secreto sobre la verdadera fuente de la autoridad de Jesús, un poder espiritual que no fue plenamente comprendido por sus contemporáneos? El Evangelio de Mateo enfatiza el poder transformador de las palabras de Jesús. Sus enseñanzas, especialmente el Sermón del Monte, no solo ofrecían instrucciones morales, sino que tenían el poder de transformar el corazón y la mente de sus oyentes. Este enfoque en el poder de la palabra nos lleva a considerar que Mateo podría estar revelando que las palabras de Jesús no solo debían ser comprendidas en un nivel literal, sino que contenían un poder espiritual oculto capaz de provocar un cambio interno. ¿Es posible que Mateo estuviera sugiriendo que las enseñanzas de Jesús eran más que simples instrucciones? Podrían haber sido un vehículo para la transformación espiritual, una herramienta para aquellos que estaban espiritualmente preparados para recibir la verdad oculta en sus palabras. La resurrección de Jesús es el clímax del Evangelio de Mateo, y en este evento, Jesús demuestra su autoridad sobre la muerte misma. Sin embargo, algunos creen que la resurrección no solo fue un milagro físico, sino también una señal espiritual de la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y las fuerzas espirituales del mal. Este acto de resurrección puede ser visto como una revelación del verdadero poder de Jesús, no solo un maestro, sino el Señor de la vida y la muerte. El enfoque de Mateo en la resurrección sugiere que Jesús no solo tenía autoridad en la tierra, sino también en el reino espiritual. ¿Podría Mateo estar revelando un secreto oculto sobre la verdadera naturaleza de la autoridad de Jesús, una autoridad que trasciende las leyes físicas y espirituales del mundo? El bautismo de Jesús en el río Jordán, relatado en Mateo 3, versículos del 13 al 17, es uno de los eventos más significativos en el comienzo de su ministerio. Juan el Bautista, conocido por su predicación de arrepentimiento y su llamado a la purificación a través del bautismo, inicialmente se muestra reacio a bautizar a Jesús, pero Jesús insiste, diciendo que es necesario para cumplir toda justicia. Este acto ha sido interpretado tradicionalmente como una muestra de humildad por parte de Jesús, pero ¿es posible que este bautismo simbolice algo más profundo?
Algunos estudiosos creen que el bautismo de Jesús marca no solo el inicio de su ministerio terrenal, sino también una transformación espiritual. Al entrar en las aguas del Jordán, Jesús no solo está purificándose simbólicamente, sino también abriendo un portal espiritual para la humanidad, un camino hacia la redención a través de la purificación interna. ¿Podría Mateo estar revelando que el bautismo de Jesús es más que un rito externo, sino un acto místico con implicaciones espirituales universales? Cuando Jesús emerge del agua, Mateo describe cómo el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo proclama: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento es a menudo visto como la revelación pública de la identidad divina de Jesús, pero también podría contener un simbolismo espiritual más profundo. El descenso del Espíritu Santo en forma de paloma podría simbolizar la unión entre lo divino y lo humano, un misterio que se revela plenamente en la persona de Jesús. Algunos místicos ven este evento como una manifestación visible de una verdad espiritual más grande que todos los seres humanos, a través de la purificación espiritual, pueden recibir la bendición del Espíritu Santo y ser transformados en hijos de Dios. Es posible que Mateo esté insinuando una verdad oculta sobre la naturaleza del bautismo y la relación entre el Espíritu Santo y la humanidad. Otro detalle fascinante del relato del bautismo de Jesús es la mención de que los cielos se abrieron en el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre él. Este detalle ha sido interpretado como una señal de que el reino de los cielos estaba siendo inaugurado a través de Jesús. Sin embargo, algunos creen que esta apertura de los cielos simboliza algo más profundo, un portal espiritual que se abrió entre el reino de los cielos y la tierra. Este acto podría haber sido un evento cósmico, un momento en el que la barrera entre lo divino y lo humano fue rota, permitiendo que la gracia y el poder divino fluyeran hacia el mundo de manera más tangible. ¿Podría Mateo estar revelando un secreto espiritual sobre la apertura de los cielos y el acceso al reino que fue hecho posible a través de Jesús? El Evangelio de Mateo es mucho más que un simple relato de la vida y enseñanzas de Jesús. Contiene verdades ocultas y profundas que han sido objeto de especulación y debate durante siglos. A través de este análisis, hemos descubierto que Mateo no solo quería presentar a Jesús como el Mesías esperado, sino también revelar una realidad espiritual que desafía las creencias convencionales. Desde la genealogía de Jesús hasta las parábolas enigmáticas, pasando por los misterios del reino de los cielos y las advertencias a los líderes religiosos, el Evangelio de Mateo está lleno de verdades que aún no se han comprendido completamente. Estas verdades prohibidas nos invitan a seguir explorando y profundizando en el legado espiritual que Mateo dejó para el mundo. ¿Qué más nos queda por descubrir en este Evangelio enigmático? Tal vez, con el tiempo, más secretos ocultos saldrán a la luz, desafiando nuestra comprensión de la fe y del reino de los cielos. El Evangelio de Mateo sigue siendo un tesoro de enseñanzas espirituales, esperando ser desentrañado por aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír.